Ay, ignorita. No sé, Muchas que cosas. habló don Gustavo. Sí, Bolívar, señora, esta porque es que se joda. reunieron en esos retiros espirituales y la mayor conclusión de esos retiros espirituales que han llamado algunos es que hay que hacer un plan de austeridad. Ignorita, como el que está haciendo usted en su casa, como el que estamos haciendo todos, para bajarle el Para gasto. que nos alcance el mínimo. Sí, Claro, porque digamos, su plática que usted me contaba el otro día, ¿cierto? Sí, señor. Todo está subiendo. Y sube el arriendo, y suben los servicios, y sube el mercado. Y entonces la plática suya, cuánto le sube el sueldo, cuánto puede gastar aquí, cuánto paga para el colegio, tal. Entonces hay que amarrarse el cinturón y decir, miren, lo gastemos Antón en dice esto. uno, su merced don Jorgito dice, Antón no voy a comprar carne este mes. Antón puede voy ser. a comer es huevito. O huevito Y con así. esto, o hacer lentejitas Esa tal día. cosa. Es el plan de austeridad que para algunos está claro y ya lo habían dicho, y para otros está bien que lo hagan, por ejemplo, pero uno no sabe, Silvia, si no ir a la reunión en Davos, Suiza, sea de eso lo que se trata, porque hay reuniones que sí es necesario que muchas veces el gobierno esté, ¿no, Silvia? Pues la presencia del, digamos, jefe de Estado es fundamental en muchos eventos, Jorge, pero lo cierto de todo esto es que usted tiene toda la razón. Hoy, segundo día de cónclave del presidente Gustavo Petro con sus funcionarios, sus ministros, la vicepresidenta Francia Márquez. El turno hoy es para varios de los ministros, entre ellos, por ejemplo, el canciller Luis Gilberto Murillo, el ministro de Salud, el doctor Jaramillo, también están varios otros y la vicepresidenta, como le decía, quienes van a pasar el tablero. ¿Para qué? Para mostrarle al presidente Gustavo Petro los planes de gobierno, pero también, Jorge y oyentes, ayer se analizó ese plan de austeridad, porque hay que apretarse el cinturón, ignorita. Pero bien apretado. Bien apretado, porque dicen que, dice el adagio popular, el palo no está para cucharas. Lo cierto de todo esto es que el gobierno necesita apretar gastos para poder mantener las finanzas públicas en orden. Sin embargo, el esfuerzo que tendrá que hacer este año el presidente Gustavo Petro para no incumplir con la regla fiscal parece que es aún más grande que los recortes que ya están anunciando, Marcela. En Prosperidad Social van a sacar a 300 de los 800 contratistas que tiene la entidad, y esa es apenas la punta del iceberg, la primera parte del nuevo plan de austeridad del gobierno, con el que se espera ahorrar hasta 5 billones de pesos en gastos este 2025. El apretón del cinturón era una solicitud del presidente Gustavo Petro desde que se cayó la ley de financiamiento, y una de las banderas que tiene hoy su ministro de Hacienda, Diego Guevara. Los gastos en viáticos, los gastos en contratistas, creo que eso es una gran señal. En línea de esa medida, visitas tradicionales que se hacían desde este ministerio a Davos con amplios costos no las haremos. Sin embargo, el hueco a cubrir es aún mayor. Solo para empezar, hoy los ministros aún están discutiendo cómo se va a repartir el congelamiento de 12 billones de pesos al presupuesto, que era lo que iba a llegar con la reforma tributaria. Pero para continuar, el otro gran dolor de cabeza es que el Comité de la Regla Fiscal estima que el presupuesto está desfinanciado, además porque la DIAN no va a cumplir las metas de recaudo ni tampoco las metas de lucha contra la evasión. En total, ese hueco sumaría otros 40 billones de pesos a los problemas actuales, un faltante con el que también tendrá que lidiar el gobierno Petro. Fíjese, si no se oiga, don Alvarito, su persona... ¿Apretarse el cinturón? Sí, apretárselo. Sí son suficientes los recortes que anunció el gobierno para enfrentar la crisis fiscal y toda esa joda, su merced. Pues parece que no del todo, ignorita. Ese tema es muy complicado. Los recortes fiscales de presupuesto se toman a veces muy alegremente y son algo muy doloroso. Si hay algo difícil para una sociedad es eso, porque son recortes de billones de billones. Por eso los congresos en Colombia generalmente se daban la pela y no le negaban las leyes de financiación a los gobiernos para no quedar con ese INRI. Eso tiene un costo político muy grande, pero las cosas no son tan simples. Petro, por ejemplo, viene armando toda una narrativa para no tragarse el costo político de esos recortes, sino al contrario, usarlo en contra de la oposición, diciéndole que son resultado de que Duque le dejó una deuda gigantesca de corto plazo, el hueco del fondo de combustibles, que ha tenido que pagar cerca de 170 billones de pesos, que es una enormidad, y que ahora le
y pues la oposición dice que no había problema de hundirla porque el gobierno Petro no ejecutaba. Ese discurso sirvió para un ratico, pero cuando la gente vea que el problema no es de ejecución, sino de falta de plata. Falta de plata, física complicado. plata, como se dice, falta de física plata, exactamente. Sí, porque lo que viene es, sin la una reforma. cosa es que no se hagan algunas inversiones, eso duele un poco, pero no tanto, pero desconectar, por ejemplo, lo que anunció esta mañana el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, que se van a suspender subsidios a más de 3 millones de colombianos, que se van a restringir los contratos de prestación de servicios a cientos de miles. Eso va a tener un costo muy grande, eso produce mucho dolor. Pero por otro lado, también hay sectores que aplauden que se recorte el Estado, la fórmula Milei. Los sectores que están bien económicamente, que no necesitan del Estado, pues en una sociedad tan insolidaria como esta, tienden a tener la visión de que el Estado es un botaratas. Y la verdad es que en el mundo entero cada vez la sociedad valora menos el Estado, pues considera sí, que es burocracia. Pero le recortan a lo que más sea que falta. Que es bueno recortar. Sí. Pero fíjese, aquí también hay un efecto político distinto a lo previsible, porque quien va a terminar siendo muy responsable fiscalmente, dándose la pela, recortando, en términos de Milei, poniéndole pues no hay plata. Exacto, no hay plata, sí. va a ser Petro. Sí, normalmente uno de los argumentos de la derecha para ganarle a candidatos de izquierda después de gobiernos de izquierda es decir que fueron derrochones. Sí, gastaron todo. Acuérdese que el presidente Uribe lo usaba mucho contra Santos. Sí. Y el que terminó subiendo los impuestos, habiendo prometido bajarlos, fue Duque. Sí. Y el que terminó gastando por cantidades por la pandemia fue Duque. O sea que en política las cosas no son tan fáciles. Sí. Pero lo que está claro es que el experimento de Milei es una cosa muy importante en el mundo. Miren, en Estados Unidos lo están copiando. El señor Elon Musk ha pedido un puesto en el gabinete para hacer básicamente lo que propone Milei, que es recortar. Porque eso funciona mucho. Pero aquí la oposición, los sectores conservadores se dieron un tiro en el pie porque quien está diciendo no hay plata y recortando es el gobierno de izquierda. Normalmente los izquierdistas, el populismo de izquierda normalmente era gastar el que gastaba invertía, y aquí le tiene que recordar. Petro está jugando a que la historia diga que al contrario, que él le tocó enderezar mucho de los excesos que le dejó el gobierno conservador anterior y que ha sido responsable fiscalmente, y quien hizo recortes fue él, el no hay plata lo aplica él. Entonces este juego político, porque al final es político, tristemente. Los que hundieron la reforma de financiamiento lo que querían era darle un golpe político a Petro. No estaban muy preocupados de que fueran a sufrir millones de colombianos, porque la política se vuelve eso. Puede tener efectos contrarios. Entonces, aunque el gobierno tiene que asumir el costo enorme de recortar, pues puede echar la culpa a la oposición y puede quitarse de encima una acusación que electoralmente iba a ser muy efectiva, de que el gobierno Petro es ineficiente y malgastador, porque al final pues el que diga que no hay plata es el que está interpretando a Milei, y la oposición se va a quedar sin esa carta tan importante. Austeridad para apretar gastos, mantener las finanzas públicas. Recordábamos, don Álvaro Ignorita, que acuñó ese término de apretar el cinturón por allá en el gobierno de Gaviria, el ministro de Hacienda de la época, don Rudolf Gómez. Apretar el cinturón, y se lo aprieta, y adivine quiénes son los afectados, y el Paganini, los ciudadanos que se van a ver, por ejemplo, abocados en que le recorten gastos de muchas tareas sociales como se había comprometido un gobierno como el de Petro. Después de la directriz del presidente, pues queremos saber qué piensa el ministro del